¿Cuál es la diferencia entre producir mucha cantidad de cosas en un día versus producir pocas de alta calidad? ¿Cuál es la diferencia entre pasar todos los días metido en reuniones a una jornada completa produciendo una sola cosa? Hola a todos, bienvenidos a Elemental, el espacio donde nos leemos el libro y te traemos el resumen. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el libro de esta semana es Slow Productivity o Productividad Lenta de nuestro amigo Cal Newport. Cal Newport, para aquellos que se acuerdan del otro episodio que hicimos, es un profesor universitario que escribió un libro que se llamaba Deep Work y que lo lanzó al estrellato y que escribe sobre temas relacionados con la productividad. Así que hoy día vamos a ver esta segunda obra de él. El libro me gustó, pero hizo algo que, no sé, siento que estoy como cansado de ver en general, que es cuando dicen como, porque habla de, hay una crítica ante la productividad, pero después dice, no, es que entendemos mal la productividad en verdad es esto, y cuando lo entiendes así, la productividad es buena. Siento que lo he visto con tantas cosas que... ¿Y tú decís como la productividad es mala? No tiene nada que ver con la productividad, es más que nada como la forma de comunicar, donde dices como, mira, todos hablamos de que la tasa es mala, pero en realidad la gente no entiende bien la tasa. La verdadera definición de la tasa es esta distinta. Y cuando la entiendes con esta distinta, entonces es buena. Ya, pero... Lo he visto en muchas partes y me tiene como un poco aburrido. No tiene nada que ver con el libro, pero fue algo que mientras leía la primera parte, al principio era como, ya, obvio, todo es malo cuando lo interpretas mal y todo es bueno si es que tú inventas una nueva definición que es, por definición, como correcta. Ya, bueno, creo que no te sigo tanto, la verdad. Es como un Pero, cliché que he visto mucho en este tipo de libros. pero es que, ya entiendo, sí, definiste mal esto, no lo entendiste bien, en realidad es esto otro. Okay. Pero la segunda parte, como esto es bueno y esto es malo, es donde me pierdo un poco, porque en realidad la tasa no cambió, sigue siendo la misma tasa. Por eso encuentro que este cliché como de libro de autoayuda o de productividad o lo que sea, lo he visto mucho. Como, no, la gente ve mal la riqueza, pero en realidad la riqueza, si la entiendes con esta definición, es buena. Hay un patrón que he visto muchas veces y que me tiene medio como exasperado. ¿Y eso hizo que no te gustara el libro? No, el libro me gustó a pesar de eso. Ya. Que, que, que simplemente me lo tenía que sacar del pecho, pero siento que me costó la empezada, me costó un poco el principio de este libro, cuando empezaba, antes de lanzarse a su definición y sus principios, siento que el como bla bla no me gustó tanto como la vez anterior. ¿Cachai? Que a mí me dio una impresión distinta cuando él partió hablando de la historia de John McPhee, que era este ganador del premio Pulitzer, que hizo muchos libros, que de hecho lo tengo ahí. Bueno, lo tengo por aquí. ¿Cuál de todos? El Draft Number 8 creo que es. Draft Number 4, ¿lo has leído? 4. Ese te lo regalé yo. Sí, bueno, lo tengo por aquí en algún lado. Mi punto No lo es he que... leído. No lo leí. No sé, no lo dejé. Sí lo leí. Sí, no sé, creo que sí lo leí. Ahí está. Me gustó. ¿Sabes qué? Me gustó la analogía porque dije que es cierto es que antiguamente tú mirabas desde afuera a un periodista como él, como John McPhee, que hacía estas tremendas piezas de investigación y la gente decía como, oh, qué increíble el ángulo en que le dio a la historia, no sé qué. Y tú decías, oh, escribió 7 libros y es seco. No sé. Y uno se quedaba con esa sensación de que la persona era muy prolífica. Sí. Pero yo nunca me había puesto a pensar como, sí, pero míralo de cerca. Si tú lo miras de cerca, es una persona que se demoró un año en escribir un artículo de 20 páginas. Claro. Entonces tú dirías como, wow, es muy poco productivo. Pero la calidad de lo que hizo es tan brutal que se ve más productivo. Entonces me quedé un poco pensando como, para efectos de lo nuestro, como del podcast, como... Yeah. Hay veces que nuestros mejores capítulos no son los que sacamos más rápido, sino que son los que sabemos más, es porque hemos investigado más de eso. Sí. Entonces, lo encontré bonito porque hoy en día yo vivo la crítica que él hace al principio del libro, de querer hacer más y confundir el hacer más con hacer mejor. Sí, no, creo que esa parte es muy acertada. O sea, yo lo he escuchado mucho cuando se habla de como como el dilema del influencer de tengo que producir un video
porque si no lo hago el algoritmo me va a castigar y mi siguiente video le va a ir peor. ¿Cachai? Que estábamos conversando exactamente de eso hace 1 o 2 horas antes de partir este podcast. Y estábamos conversando que ha habido un cambio muy reciente en el algoritmo de Instagram particularmente, que está privilegiando el tipo de contenido que tiene shares y saves, guardados y compartidos. Ya. No tanto el que tiene muchos views. Y lo encontré muy interesante porque una métrica que estamos siguiendo con mi equipo es cuánta gente te sigue y cuánta gente, mira esta, te desigue. Ya. Entonces, tengo la tesis porque lo estamos probando recién con el equipo, estamos como viendo si esto funciona o no. Tengo la tesis de que si es que disminuimos la gente que nos desigue, debiésemos crecer en seguidores en términos absolutos porque Claro. uno compensa al otro. Pero lo que es entretenido es que el tipo de contenido que me sirve para el que me desigue es distinto para el que no me sigue todavía. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una persona que nunca me ha visto y encuentra un reel mío, Claro. dice, oh, me pareció atractivo, lo voy a seguir. En cambio, la persona que ya me seguía ve un reel mío, lo encuentra malo y lo deja de seguir el perfil, es otra persona. Claro. Uno es un seguidor antiguo o es un seguidor nuevo. Entonces, estábamos elucubrando con el equipo de que el contenido para la persona nueva es distinto para el contenido para la persona vieja. El contenido para la persona nueva nuestra tesis, tiene que ser llamativo, pop, como que llegue a mucha gente porque diga como entretenimiento, como, claro. oh, me llamó la curiosidad. Pero cuando ya rompiste la curiosidad, ya viene como, oye, me quiero quedar en este perfil porque me entrega valor, que ya no es lo mismo. Sí. Y lo interesante de eso es que tú sabías que los carruseles, particularmente, que son las imágenes que se pasan, ¿Ya? no se los muestra prácticamente a nadie que no sea un seguidor tuyo. Ah, mira. No se los muestra a nadie nuevo, se los muestra solo a tus seguidores. Entonces, la tesis que tenemos con el equipo es que si hacemos contenido que sea específicamente para los que ya nos siguen, tiene que, por ejemplo, ir en formato carrusel. Ya. Y ese carrusel tiene que estar pensado para que sea valioso, que lo quieras o enviar o guardar. No Sí. tanto como para que se viralice, que sea como llamativo, Claro. sino que sea práctico, que sea concreto, sea un tip. Claro. ¿Se entiende? Va a ser interesante para la gente que nos ve escuchar esto y ver si es que se aplicó la estrategia o no. Sí. Ahora, volviendo al libro, tiene un poco que ver con lo que dice este libro de hay veces que quieres hacer buen trabajo por sobre hacer trabajo rápido. Sí. Y bueno, entrando un poco en la filosofía, como esto de haz menos cosas, hazlas a un paso natural y obsesiónate por la calidad. Entonces, yo estoy pensando que los carruseles que vamos a hacer tienen que ser slow productivity. Tienen que ser lentos, pero muy bien pensados. Claro, porque no sé si a ti te ha pasado que tú has seguido influencers de lo que sea y después los dejas de seguir. Es que ¿Cuál ha sido tu experiencia ahí dejando de seguir? yo siento que soy un mal usuario. ¿Por qué? Porque por lo general sigo poca gente. Segundo, no consumo mucho Instagram, no me meto Claro. tanto. Y Pero tercero, Instagram, YouTube, newsletters, lo por que lo sea. general, sí, a veces Newsletter creo que ahí es donde yo actúo más como un usuario normal, Sí. donde sigo y desigo. Y es ahí donde... Qué buena pregunta me hiciste, ¿eh? Yo no había pensado. Yo creo que yo desigo a las personas que ya son o muy repetitivas o se cambiaron de los temas que me parecían interesantes. Es que eso te iba a decir, a mí lo que me ha pasado cuando dejo de seguir gente es que se me hacen repetitivos y superficiales también. Sí, pues porque te repiten todo el rato lo mismo. Claro, pero también incluso cuando ven cosas nuevas, las ven de forma superficial. Entonces me deja esa sensación como de hambre de, oye, ya pasó la novedad, ya no eres novedoso, entonces si quieres recapturar eso tienes que hacer algo más porque ya no eres nuevo para mí. Pero es que ahí está el punto que encuentro súper interesante, porque el contenido novedoso es el que atrae seguidores nuevos. Exacto. El contenido distinto es el que mantiene esos seguidores. Y no son lo mismo. No. Son dos tipos de contenido. Entonces, nuestra tesis como equipo es que vamos a subir de los dos tipos. Claro. No, eso sí hace sentido. Porque siendo súper concretos, el último mes estuvimos intentando mucho de contenido novedoso.
que efectivamente tuvimos un viral de 1 millón de views, bien. Pero hubo igual mucha gente que se fue. Sí, es que siento que esa estrategia de, ok, voy a subir todos los reels que pueda porque no sé a cuál le va a ir bien, entonces espero que por lo menos a uno le vaya bien, siento que ya no funciona como funcionaba hace un par de años. Sí, como que han cambiado el algoritmo, supongo. Han cambiado las reglas del juego. Sí. Pero incluso desde la perspectiva un poco del libro, esa idea de, no, haz volumen, apunta a volumen, porque no sabes a lo que le va a ir bien, resulta finalmente en contenido de poca calidad. Sí. Tal vez es como lo opuesto un poco a lo que dice acá este libro, que dice como obsesiónate por la calidad, que lo que está viendo la gente sea bueno. Realmente. Tal vez ahí, volviendo al libro con el capítulo 1 que habla de la pseudoproductividad y todo eso, tal vez ahí lo que es interesante es lo que tú estás diciendo de, lamentablemente, en el mundo en que vivimos, se ha privilegiado mucho la cantidad por sobre la calidad, sobre todo por estos incentivos perversos de redes sociales, de que tienes que subir y todo. Y se ha como visto como poco productivo o poco valioso a la persona que hace poco contenido. Y me acuerdo mucho de un canal de YouTube que tú y yo seguíamos, que se llama Every Frame is a Painting, sí. Y que eran joyas. Eran, no sé cuántos videos tenían, pero como 20 en total. Sí. Y eran cada uno más espectacular que el otro. Sí, Entonces, volvieron. Sí. El punto es que me quedé pensando como ya, el libro habla de la pseudoproductividad, como esta idea de que como no sabes qué es una persona productiva, la forma de medir al productivo es cuántas cosas ves que hace. Sí. Entonces, en el ejemplo, un pseudoproductivo sería una persona que sube miles y miles y miles de videos. Sí. Versus una persona productiva que sube 20 videos, uno cada 6 meses, pero ese video que sube, altísima calidad. Sí. Entonces, en esa misma línea, creo que igual, justo hoy día, hace una hora atrás, me resuena mucho esta alternativa de no hagas mucha masa, haz menos y sube la calidad de cada una de esas piezas para poder entregar valor realmente. Y está bueno porque, por el otro lado, en el mundo laboral, a ti también te ha pasado de que también es muy difícil medir, sobre todo en el mundo de la información, como qué es productivo y qué no. Sí. De hecho, yo me acuerdo haberme hecho consciente al entrar a trabajar, mira, no solo tengo que trabajar, tengo que trabajar en que la gente vea que trabajo. Sí. Y es una realidad que cuando me di cuenta de, oye, estas son unas cosas más tontas que voy a tener que hacer, pero voy a tener que hacerlo porque no saco nada con efectivamente estar trabajando y que nadie lo aprecie. Porque mi jefe no lo aprecie y piensen que no estoy haciendo las cosas. Como, no solo tengo que entregar los resultados, tengo que hacer visibles los resultados. Que es desgastador también. Sí, creo que ahí tenía un tema. La otra vez conversaba con un gerente de una empresa súper grande, un gerente de una empresa médica muy grande a nivel internacional, de hecho. Y que él decía que él había aprendido que la mitad de su pega era lo que él llamaba venderse. Que en palabras como coloquiales suena raro, pero en estricto rigor él decía, mira, es que yo tengo como gerente general de este grupo médico tan grande, yo tengo que hablar con los accionistas, tengo que hablar con los directores, porque era el gerente, tengo que hablar con los líderes y no sé qué. Y muchas veces yo lo único que hago es mandar un mensaje para mostrar que estoy interesado. Claro. Para mostrar que me llamó la atención. Para mostrar que estoy atento. No porque haga nada, sino solamente para mostrar que estoy atento. Y me quedé mucho pensando en esa conversación la otra vez, porque mientras más arriba estás en la cadena alimenticia, pasa una cosa súper extraña, que es que empiezas a responderle a otras personas no por entregables concretos. Por ejemplo, el gerente general, sus entregables son que la empresa venda más en un quarter, que la visibilidad de la marca sea grande, que los productos sean bien vistos por los clientes. Si te fijáis, son cosas abstractas. Sí. En cambio, el analista de abajo, chiquitito, su entregable es la planilla. O sea, es que incluso, por ejemplo, que ahí mencionas el tema de venta, el trabajo del vendedor es hacer 30 ventas en un mes. El del gerente, ¿eh? Pero cuando ya llegas arriba, o sea, es
ok, que se hayan hecho 30.000 ventas, El punto de fondo está ahí. que él no hace. Sí, pues. El punto de fondo es que él tiene que mostrar esa pega. Claro. Y la forma de mostrarlo, como no puede mostrar ventas individuales, es apareciendo, yendo a las reuniones, estando presente, yendo al evento. Sí. Es que eso yo también lo he visto y lo he escuchado de otros amigos que también me hablan como de su jefe y esas cosas, de la importancia de no que sea un helicóptero, pero que aún así tenga presencia. Que tú puedas como observar el trabajo que está haciendo. Y qué bueno que lo dijiste, porque mi vivencia fue de abajo para arriba. O sea, yo quería que mis jefes vieran que trabajaba, pero también, como dices, pasa al revés. Que yo quiero ver que mi jefe está trabajando. O que está atento. O que está dentro. A mí me han derechamente alegado gente que trabaja conmigo de que no le estoy poniendo atención. Porque estoy mucho en otro negocio, lo que sea. Ya. Y es súper loco porque tú decís como, qué rico que sería poder trabajar tranquilo, sin que el jefe esté haciéndome micromanagement, pero también hay un nivel donde tú sí quieres que el jefe te revise algo. Sí. Por eso es el punto de equilibrio de no ser un helicóptero y no ser un fantasma. Sí. Porque finalmente dices como, oye, ¿para qué está esta persona acá? Sí. ¿Qué es lo que hace todo el día? Sí, que entrega valor. Y sin caer en lo que en el libro, en el capítulo 3, llama el apocalipsis del Zoom. Para tal vez la gente que nos está viendo demasiado en el futuro, en el COVID-19, en el año 2020, Sí. estaban dos grandes empresas que eran las más importantes de las videollamadas. Google Meet y Zoom. Puede que Zoom, en la altura que ustedes estén viendo este video, ya no tenga la fuerza que tiene. De hecho, ha bajado mucho su market share desde que terminó la pandemia. Pero el punto era que se popularizó la idea de que había un apocalipsis del Zoom. ¿Qué quiere decir eso? Que estabas constantemente reunido en Zooms. Y estoy muy de acuerdo con este libro que decía que una cosa que no se como valorizaba es todo el impuesto mental que te genera estar constantemente en Zooms. Sí. En términos de productividad. Si tú pasabas, y me ha pasado, que pasáis desde las 8 o 9 de la mañana metido en Zoom tras Zoom tras Zoom hasta las 2 de la tarde, te detienes un ratito, sigues en Zoom tras Zoom tras Zoom hasta las 6, 7 de la tarde, al final del día no hiciste nada. El problema es que te viste súper ocupado. Sí. Estabas con todo el mundo hablando. Claro, pero pasa mucho que a menos que tu único trabajo sea ser como coordinador de cosas, ocurre que todo ese tiempo en reuniones es tiempo en el que no estás haciendo la presentación, no estás haciendo el informe, no estás haciendo parte que es fundamental de tu trabajo porque estás dedicándosela a otra parte, que es la coordinar con el resto. Pero al final del día eso come tanto porque, por lo menos yo lo he visto mucho, como muy documentado respecto a, oye, hacemos malas reuniones. Las reuniones que estamos haciendo son inherentemente malas en cuanto a la cantidad de tiempo que utilizan, no tienen claridad en las metas y la cantidad de gente. Y la cantidad de gente. No, tienen una cantidad infinita de cosas que el problema no es reunirse, es que la reunión nunca se planificó bien. Como para que digamos, estas son las metas, esta es la agenda, de esto vamos a hablar y de eso se habla y usamos la menor cantidad de tiempo posible. O también nos dedicamos solo a lo importante. Ahí lo interesante está en que cómo logras hacer más sin ir a todas estas reuniones. ¿Cómo logras, y no lo toco tanto el libro, pero cómo logras coordinar sin sentarte a coordinar con la persona enfrente? Sí, yo creo que es una cosa que también quería hablar del libro, siento que hay una brecha de aplicabilidad tanto para slow productivity como deep work, que tiene que ver con trabajar con otras personas. Es que, bueno, se nota, el autor, si tú lo pensáis, es un... Ay, se cayó el libro. Se murió. Sí. El autor, si tú lo pensáis, es un profesor universitario, cuya pega es la entrega de papers. Por lo tanto, es un trabajo que, si bien está en una institución grande, igual es relativamente solitario. Sí. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, yo no puedo hacer nada solo.
Yo trabajo Claro. constantemente con decenas de personas. Claro. Entonces, estoy de acuerdo contigo que cuesta este traslado, sobre todo porque el contexto es un pelito distinto. Ahora, tira trucos concretos, limita las tareas diarias, haz time blocking, agrupas, batching, todas esas técnicas que están en el capítulo 3, en la parte de abajo del resumen, si Sí. quieres leerlo, Pedro. No, sí, sí lo estoy viendo, estoy en el Sí. capítulo 3. Eh, son buenas técnicas, pero también a veces pasa con este libro que se vuelve un poquito anecdótico. Sí. Que se vuelve como que ya, tomé 2 sugerencias y copié las sugerencias y las estoy haciendo. Pero es poquito. Sí, porque tienes esto de que, escucha, todo es una muy buena recomendación, pero, pero tener esa cantidad de reuniones de Zoom no depende de mí. O esta que decía acá, compra los servicios y suscripciones premium para ahorrar tiempo. Sí, Sí. pero a veces está dentro o fuera del presupuesto de la empresa. Sí. Entonces, ahí siento que me encantaría, porque esta persona es académica, me encantaría ver a alguien que haya quizá trabajado en consultoría, que haya dicho como, ok, tratamos de implementar esto fue lo que vimos. Como un estudio, de todas formas, profundo, pero sobre cómo funciona en el mundo corporativo, que tiene dinámicas tan distintas muchas veces, a pesar de que sí te requieren trabajo profundo y trabajo lento. Que ese un poco encuentro como el drama de necesitamos calidad, pero estamos midiendo volumen. Sí. Y estamos exigiendo volumen. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Avanzando también al principio 2, que habla de trabajar a un como paso natural. Igual este punto lo encontré filosóficamente interesante, como cambiar la escala de tiempo. De hecho, esto yo lo apliqué concretamente con el SEA que trabaja conmigo, ¿Ya? porque estábamos constantemente viendo la escala de tiempo día. Entonces estábamos constantemente evaluando cuáles iban a ser las tareas del día. Sin embargo, agregamos una cosa muy concreta, que es que en nuestro dashboard con todas las tareas y todas las cosas, en la parte superior, agregamos uno que se llama metas de la semana. Ya. Que es un paso, no es el paso quarterly, yearly, todo lo otro, pero es un paso intermedio. Sí. Que me ha servido mucho porque cuando hacemos esa reflexión de ya cuáles son los temas importantes de esta semana, nosotros entramos a un, no sé cómo decirlo, pero a un estado mental distinto. Porque ahí genuinamente te hacen la pregunta de qué es importante. Sí. Como si esta semana yo avanzara en una cosa por área, ¿cuál es? Y entonces te das cuenta, chuta, en realidad eso de toda la semana es lo que importa. Sí. Sí. Siento que pasa mucho que nos enfocamos demasiado en el día a día y no hacemos esa pregunta de, ok, ¿qué debería estar haciendo dado mis macro metas? Porque, y de hecho ahí es donde me gusta eso de las metas de la semana. Con la Dani también estamos haciendo eso, donde anotamos en papel cuáles son nuestras metas para los otros podcasts. Y me ayuda mucho porque no tiene la fecha como de, oye, esto se hace el jueves, si el jueves se trabaja y si no está para el jueves está otra vez. No, esto se hace esta semana. Y después yo me organizo viendo las otras tareas. Y tener como esto de, no sé, una meta pequeña me ayuda mucho a después cumplir la meta más grande que a veces puede ser más abstracta. Que ese es el tema también de las metas como más grandes de trimestre requieren tanto trabajo pequeño que a veces cuesta ver como el avance. Es como que poniendo ejemplo de Endeavor, si te dicen, oye, tienes que tener 300 metas... 300 ventas. Gracias. 300 ventas este mes. Y es como, ok, pero yo alcanzo a hacer 5 al día. Entonces, ahí la distancia es mucho, pero si dices, ok, 100 al mes, después 25 a la semana. Ya, perfecto. 5 al día es bueno. Voy avanzando. También pasa ahí un poquitito que hay muchas tareas, y este libro lo reconoce, de que son menos concretas que las que acabas de dar. 5 ventas. Sí. Sino más bien, por ejemplo, yo la semana pasada tenía como tarea crear el temario para un curso nuevo. Una tarea grande, abstracta, difícil. Entonces, si tú lo pensáis, no se terminaba en una sola jornada, requería varias lecturas y de hecho, por ejemplo, para que salga bueno, hay veces que hay que hacerlo y esperar la noche y la mañana siguiente volverlo a revisar, Sí. porque tu cerebro cambia y pasan cosas.
O sea, a mí me pasa que por la forma en que yo escribo, yo sé que mi primer, ¿Draft? mi primer draft es nefasto. Y de hecho me pasaba en la universidad que las pruebas escritas me iban mal. Pero los Ya. trabajos me iban muy bien. Porque como yo sabía que tenía esta limitante, decía, yo tengo que terminar el ensayo, lo que sea, por lo menos con suficiente tiempo para reescribirlo 2 o 3 veces. Ya. Cosa que efectivamente después voy a volver, dormir, revisarlo y darme cuenta como, ok, esto es basura, hay que hacer todos estos ajustes. Y no siempre tiene que ser el mismo ritmo, que eso también lo reconoce el libro, de que puedes tener un paso más lento y un paso más rápido en distintos contextos. Sí. O sea, yo lo veo, por ejemplo, que esto es lo difícil de planificar y tener metas sobre nuestro trabajo, y que de repente tú dices como, ya, hay tareas que van a requerir el 10% del tiempo, pero después tienes esa tarea que requiere el 50% del tiempo. Y en tu lista de 5 cosas que tenía que hacer, no está el tiempo requerido necesariamente. A menos que ya tengas experiencia y puedas decir, sabes que esta tarea acá dura 6 horas, así que le voy a dedicar 6 horas. Pero ahí requiere un autoconocimiento que no sé si a ti te pasa mucho, que seas capaz de tener a estas alturas de tu carrera, o cómo lo Sí, fuiste no, obteniendo. yo tengo buena conciencia de lo que me demoro. Ya, Y de hecho, te diría que soy bastante certero en decirte que no, esto se va a demorar 3 meses o esto se va a demorar una semana. ya, Creo que en ese sentido he ido usando varias cosas. Bueno, el haber hecho muchas cosas, porque eso también es interesante. Cuando tú eres una persona que hace un solo trabajo una y otra vez, eres muy bueno en estimar eso. sí, Pero cuando eres un emprendedor como yo, te toca hacer muchas cosas muy distintas. Entonces, sí, como haces muchas cosas muy distintas, te empieza a dar como un abanico. Entonces, igual puedo comparar este con este con este. No obstante eso, lo que es interesante es la evaluación. Como, ya, ok, pero miremos el año. ¿Fuiste productivo en el año? ¿O fuiste productivo estos últimos 5 años? A mí me pasaba, por ejemplo, que estaba viendo el otro día como los estados financieros de las empresas los últimos 4 o 5 años, ya, porque estamos a 2025, sí, hace sí, 5 años fue el COVID. sí, Entonces, cuando yo estaba viendo como más o menos como qué estaba pasando donde estaba en el COVID versus lo que está hoy, son diametralmente opuestos. sí. El problema que tú tenías es que es muy difícil tomar esa conciencia si no haces intencionalmente el ejercicio de pensar dónde estaba hace 5 años, dónde estaba hace 10 años. Ahí el ejercicio de mirar el diario de vida a mí me funciona harto. Sí, 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 porque si no te pasa un poco como, bueno, este chiste de los Simpsons con el señor Burns está viendo sus acciones y está como, bueno, la última vez que los dejé de ver fue en 1928. Y después empieza como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, 29. ¿O no? ¿O no? Smears, ¿por qué no me dijo nada de esto? Señor Burns, yo no había nacido. Esa es su excusa para todo. Pero pasa eso, que tienes que tener conciencia de tu trabajo, tu tiempo, en qué estabas también. Eh, Y todo lo que uno cambia también. sí, Porque, volviendo al ejemplo del inicio de este podcast, pucha, tal vez sacar una buena obra, por ejemplo, como lo hacía John McPhee, de sacar una buena investigación al año, es suficiente. sí, Como, imagínate lo productivo que serías si fueras capaz de sacar una pieza no sé, de literatura al año de muy buena calidad. En tu vida serías capaz de producir, no sé, 50. claro. Una persona que hace 50 piezas de literatura es increíblemente prolífica. Sí, Es sí, brutal. O sea, un artista que saca una buena canción al año. Oye, chuta, este artista saca una canción. Pero al final tienes 50 hits. sí. O sea, ahí el mundo ideal es, efectivamente te demoraste un año en hacer la canción y la canción fue un hit. Sí, Porque el lado triste un poco de todo esto es cuando no necesariamente ocurre en la realidad, de que por más que tú lances algo de calidad, no siempre eso te asegura éxito. sí. También hay otros factores, como incluso la suerte. No sé, un canal de YouTube que me gustaba harto, el otro día el tipo subió un video de, oye, voy a tener que
dejar de hacer esto y emplearme porque estoy quebrando. Y era como, pucha, este gallo hacía videos muy, muy buenos, pero sí, el vivir de YouTube y de Patreon no son factibles para la mayoría de las personas. El mundo como del creador de contenido no es tan lucrativo para la gran cantidad de la gente. gran cantidad de gente que está tratando de llegar a esos lugares como que está el top 10, top 10%. Que ahí dijiste una cosa bien, que no está en el libro, pero muy interesante. De, por mucho que tú te obsesiones por calidad, no necesariamente lo que haces es bueno. Y no necesariamente va a ser valorado. Creo que también hay una dosis de realidad que creo que me gustó mucho el punto que usaste. Porque este libro te dice, no, mira, enfócate, demórate 2 años en sacar tu obra magna y bla, 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 bla. Oye, pero ¿qué pasa si de repente, objetivamente, eres malo para eso? Pasa, o sea, yo me podría pasar 2 años dibujando, haciendo la mejor animación de la Tierra y me va a salir fea, porque no tengo mano. Claro, porque también estarías partiendo de cero experiencia. Sí. Que eso también es de las cosas difíciles de, ok, tú tienes que trabajar muchas horas en algo para llegar a ser bueno. Y tienes que lograr como sobrevivir ese tiempo. O sea, hoy por hoy en la educación uno se especializa finalmente en la universidad en ciertas cosas que te tienen que ayudar para que después te dediques a esas y puedas pagar las cuentas. Pero si te quieres cambiar de área o quieres decir como, ¿sabes qué? En verdad quiero seguir mi pasión. Y como, ya, hay gente que, tomando de ejemplo de animación, hay gente que está animando desde los 12 años. Sí. Y tú estás partiendo a los 20. Tienes 8 años de desventaja. desventaja. Es difícil. No que no se pueda hacer, pero es difícil. Creo que ahí el punto está en que al mercado no le importa tu intención. Sí. No le importa que tú quieras demorarte más o menos en hacer algo. No le importa que le estés dando más o menos foco. Lo que le importa es la calidad. Sí. Entonces ahí, de hecho, lo dice acá el libro, como dice, por ejemplo, al mercado no le importa que quieras disminuir tu trabajo. Quiere obtener valor a cambio. Por ende, si vas a trabajar menos, lo que tienes que hacer es aumentar tus habilidades y calidad de trabajo de manera tal de que puedas cobrar más. Y estoy de acuerdo con ese punto, como todos tenemos ganas de trabajar menos, todos tenemos ganas de tener menos tareas, todos tenemos ganas de entregar mejor calidad. Pero el mejor juez de que si en verdad lo que estás haciendo es realmente valioso, muchas veces no eres tú mismo. No, o sea, puede llegar a ser muy frustrante, pero yo he visto también esto de, oye, hay gente que efectivamente logró cambiar el formato y bajar la cantidad y la calidad subió tanto que de verdad digo como, ahora sí da gusto. Sí. Ahora de verdad da gusto. A mí que me encanta YouTube y me encantan los ensayos, o sea, hay aquellos que hacen documentales. O sea, y es una persona, o sea, no una persona. Después veo los créditos tienen un pequeño equipo, pero... sí, pero da gusto. O sea, da gusto. ¿cómo se llama ese como Netflix que tú me prestáis, que es de creadores de contenido? Nebula. Ya, para los que no saben, tip práctico. Hay esperemos que cuando estén viendo este video siga existiendo, pero sí. Hay una especie de Netflix de creadores de contenido que se llama Nebula, donde los creadores de contenido suben ese como video más producido que el que no vas a encontrar en YouTube gratis. Claro. Y yo genuinamente he encontrado documentales de cosas que tú decís, esto es una investigación para el Pulitzer, o sea, una cuestión verdaderamente brillante. Particularmente me acuerdo mucho uno que vi un video en YouTube que explicaba cómo fue el rescate de los niños que quedaron en una cueva en Indonesia. ¿Te acordáis que hubo una cueva, para la gente que no sabe y no está escuchando? Hace un par de años atrás había un conjunto de cuevas en Indonesia, se metió un profesor con varios niños de colegio a las cuevas como a recorrerlas y llovió fuerte y se llenaron de agua. Entonces, uno vio en las noticias la historia de que hoy está este rescate y cómo lo sacamos, etc. Pero yo no había dimensionado cómo fue el rescate. Sí. Y había un video de YouTube que vi como un extracto y terminé yéndome a Nebula a verlo, de cómo realmente fue esto y por qué, por ejemplo, hubo rescatistas que se murieron. Sí.
Y el rescatista, que era un experto, ¿sí?, se ahogó. Entonces, me quedé como súper como fascinado de el nivel de investigación que tuvo que hacer esta persona para llegar a hacer ese video y después la animación. O sea, la animación con modelos 3D, habían dibujado toda la cueva, habían hecho una investigación topográfica para ver esa cuestión. Sí. Y dije, ya, ok, esto es increíble. Acto seguido, y esto me encantó porque esto ya me llega de cerca, el mismo creador sacó un video de cómo sacaron a los mineros en Chile. Para los que no son chilenos, hace 10 años atrás más o menos, una cosa así. Más. Bueno, muchos años atrás, hubo un caso de una mina en el norte de Chile que colapsó y dejó atrapados bajo tierra a 10, 15 personas. Y hubo todo un proceso de taladrar unos hoyos para llegar y sacar al minero, a los mineros. Y que eran 33 mineros que se lograron salvar y es el famoso cuento de los 33 mineros. Bueno, la cuestión es que este video, que estaba en inglés, hecho por un gringo, Sí. me explicó mucho mejor lo que ocurrió que todo lo que yo vi en toda la prensa nacional durante todos esos años. Claro, o sea, bueno, también pasa que hay un tema de que con perspectiva es más fácil ver lo que fue importante. Pero yo nunca vi ese documental. Sí. Hicieron hasta una película con Antonio Banderas. Es que eso es lo que te iba a decir. Yo sí vi documentales y me pasa ahora que yo en muchas ocasiones encuentro que el documental producido por decir Netflix es de peor calidad que el del youtuber que se dedica a ese tema como de que voy a hablarte solo de estos rescates. Por un tema de que son más eficientes con el tiempo, tienen mejor guión y claro, no tienen las 1001 entrevistas de estos otros documentales, pero me pasa que de la misma forma que hablamos de relleno en la literatura, los documentales tienen infinito relleno. Y me pasó una época que dije como, oye, yo veía muchos documentales de niños, quiero ver documentales de nuevo. Y me metí a Netflix, vi como 3 y fue como, no vi nada. Ya. Pasaron 3 horas de mi vida y eran temas que a mí me interesaban, como impresoras 3D, drones, y fue como, vi una hora de aire sobre un tema que me interesaba. Esto no puede ser. Ya. Esto no puede ser. Bueno, y ahí da gusto lo que el autor habla como del Company of One, que es un libro que quiero que visitemos acá porque lo he escuchado varias veces, pero no lo he leído, ¿Ya? que habla del concepto del emprendedor solo. Y cómo a veces, y de la mano de lo que tú acabas de decir de los creadores de YouTube, hay veces que no es necesariamente al producir valor, quieres buscar más dinero, quieres buscar más libertad. Sí. Entonces, por ejemplo, hay veces que para ser productivo requieres no tener un jefe que te esté constantemente acosando, pero a la vez eso significa salirte de la institución, salirte de un trabajo conocido, salirte de una empresa y terminar trabajando solo, lo cual te hace menos exitoso. Entonces, un poco la lógica de esto es fácil, es aumenta en calidad, bájale en cantidad. Sí. Ahora, dentro, como tú dijiste, de un proceso como normal, con mucha gente en una empresa grande, no es tan fácil. No, ahí es lo complicado y por eso me encantaría ver como este tipo de ideas trabajadas desde la literatura del management propiamente tal, que existe mucho. Hay mucho de técnicas de liderazgo, técnicas de management. La Dani está tomando un curso y ahora está viendo como lo que llaman el neuromanagement. Neuromanagement, ¿qué Sí. es eso? Mira, Hay que poner la palabra neuro para que suene cool. Mira, no te voy a mentir, hay cosas que cuando yo escuchaba el curso, porque ya lo tomaba al lado mío, yo decía, me quiero pegar un tiro. Esto me da vergüenza ajena. Pero sí hace mucho sentido oye, hay descubrimientos de la neurociencia que explican el comportamiento del ser humano que son muy útiles a la hora de aplicarlos a una empresa porque, por ejemplo, explican por qué existe tanta resistencia al cambio. Entonces, ahí abordaba mucho el tema de, bueno, si tú quieres generar un cambio en tu empresa, primero, en tu empresa, primero aborda el estrés. Baja los niveles de estrés, porque si la gente está estresada, no se va a adaptar al cambio. Ese tipo de cosas me gustaría aplicadas con esto. Como de, oye, de verdad, ¿cómo podemos aplicar esto de que busquemos calidad, bajemos la cantidad y la percepción de que necesitamos esa cantidad realmente? El problema nuevamente es como, ¿qué tan factible es? O sea, Sí. yo me O sea, hay imagino... empresas que están atrapadas en
por ejemplo, lo veo mucho en empresas que son públicas, se transan en bolsa, que tienen esto de que todos los años tienes que tener mayores utilidades que el año anterior. Y se convierte en lo que en el libro, me acuerdo del libro de Pixar, Creativity Inc., que hablan de que era el monstruo. De que cada año te tiene que ir mejor que el anterior. Entonces, te fue bien, usaste todo ese dinero para hacer una nueva película y que te tiene que ir más bien que el anterior y más bien que el anterior y más bien que el anterior. Y ahí en un momento te come la máquina, te come esa rueda infinita. Sí, o sea, viendo a Pixar como cuántas productoras de películas terminan haciendo reciclados de propiedad intelectual vieja, remakes, precuelas, secuelas, y cuántas realmente se atreven a hacer una obra original. Y tú decís, oye, ya, El Rey León cuando lo hicieron, la cantidad de plata que genera El Rey León es brutal. Sí. Pero ¿y qué pasa si creas un nuevo, que no sea El Rey León, sino Sí. un nuevo, no sé, héroe interesante? Distinto. Puedes crear otra propiedad intelectual que te va a dar todo ese camino, pero el problema está en que todos los ingenieros, todos los productores, todos los actores están preocupados de hacer la secuela del Rey León. Sí, la secuela, el remake. El live action. Lo vi y esto va a ser cortito, pero me acuerdo de haber visto un ensayo de estos que veo, que el tipo decía, ¿por qué hay tantas películas sobre Robin Hood? Y lo que apuntaba era que existe un comportamiento en Hollywood de tú necesitas un nombre reconocible al lo que sea el proyecto que haces. Entonces, Robin Hood es conocido, sí, pero ¿es importante? No. No. A nadie realmente le importa Robin Hood como propiedad intelectual y se hacen películas porque es un nombre reconocido, sí, pero a todas les va mal porque a nadie le importa. No. Entonces ahí está esa distinción de una cosa es que sea conocido, otra es que sea relevante. Sí. Sí. Es una distinción bien importante. Bueno, y para ir cerrando el episodio de hoy día, creo que también todo esto tiene una contrapartida. Sí, hacer más calidad, date más tiempo, pero también, ojo, no te des tiempo infinito. Tienes que ponerle fin o jamás vas a terminar. Porque yo te diría que el gran vicio, que no lo toca tanto este libro, pero el gran vicio de la productividad lenta es el perfeccionismo. Sí. Ok, sí, haz más contenido de calidad, haz productividad más bonita, más interesante, mayor calidad. Estoy de acuerdo. Pero si lo quieres hacer perfecto, puede ser que jamás termines. Sí. Y aquí una cosa que a mí me ha mostrado el mundo creativo es que es muy difícil evaluar qué es lo perfecto para el público versus lo que es perfecto para ti. Sí. Que muchas veces no coinciden. Sí. A mí me gusta mucho lo que, no sé si es John Green o Hank Green, que decía, tenían la regla del 80%. Era como, ¿está 80% bien? Ok, se puede lanzar. Sí. Porque si no pasa eso que te quedas como el de, y le das vuelta y le das vuelta y le das vuelta. Y eso es lo que finalmente se transforman en lo que se llaman como producciones complicadas. Las trouble productions. Que son casos, ya sea en literatura, cine, lo que sea, donde se gasta tiempo y dinero dándose vueltas porque o falta claridad o hay muchas manos, pero nadie finalmente sabe lo que está haciendo por tanto tiempo y la máquina sigue andando. Y porque no hay un punto donde alguien diga como, ¿sabes qué? Hasta acá llegamos, se cierra el proyecto. Ya. O se abandona el proyecto. O sea, eso es importante. Hay veces que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Y a mí me ha pasado que Este proyecto fue un fracaso. Se acaba. Sí. Y yo he hecho videos que los trato de ajustar y digo, no, hasta aquí llegué con esto. Esto no lo voy a sacar, no lo voy a publicar, porque no estaba bueno. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Bueno, en definitiva, este es un libro que yo personalmente recomendaría, sí, pero si me apuras, yo te diría que es un libro que, si te leíste Deep Work, no agrega tanto. Si es el primer libro de Cal Newport que lees, puede Está ser bien. interesante, está Sí. bien. Tiene puntos válidos, etc. Pero es o uno o el otro. Siento que no se aleja tanto de Deep Work en términos de contenido real. No, y ese es como el problema. Sin decir que es un reciclado. Sin No es decir un reciclado, tiene ideas nuevas, pero Sí. son muy parecidas. Son muy parecidas. Es como estar comparando primos. Sí.
Así que el primo de Cal Newport. El primo de Deep Work. Entonces, ¿qué calificación le pondrías? Para mí es un libro que va a la biblioteca, pero tampoco está muy en el límite de irse a un reciclaje o un regalo. Sí, sí. Como que, Siento que a veces tenemos que ajustar nuestra escala. pues tal vez deberíamos ver las notas nomás. Es que, no sé, porque siento que hay muy pocos veladores, hay muchas bibliotecas, pero no todos los libros de las bibliotecas son iguales. El problema que tenemos es que igual estamos trabajando sobre la base de un sesgo, que es que para el hecho que haya llegado este podcast es que nosotros hicimos toda una investigación previa de qué tan bueno era el libro. Sí. No leemos libros basura porque los descartamos antes. Sí, aunque algunos se han filtrado. Sí, a veces pasa, nunca los olvidaremos, malditos coreanos, sin comentarios. Vayan a ver el libro de la discordia, un filósofo coreano que está muy de moda, pero que nosotros encontramos basura, Sí. y que es de los primeros capítulos del podcast. Vayan a Sí. verlo. No, piensa ya esté rico. Oh, Dios mío. Ese libro tiene, o sea, me da pena haberlo borrado, de haberlo guardado, de haber puesto un pin, porque es mi comentario negativo favorito de todos los tiempos, porque nos alegaron no saber sobre el éter. Sí, y como no entendíamos el éter, claramente éramos unos ignorantes. Un término de alquimia medieval. Amén. Exacto. Sí, yo también comparto tu opinión, librero, más abajo del librero, pero porque está bueno, Nada, lo otro. pero nada del otro mundo, habiendo ya leído el libro anterior del autor. Sí. Bueno, y con eso le queremos dar, como siempre, las gracias a todos por habernos escuchado, Emoji, por habernos enviado el emoji esta semana. ¿Cuál será? arbolito. Ya, les pedimos, por favor, que si en verdad llegaron hasta este punto, muéstrenos que llegaron a este punto a través de dejarnos un arbolito. Sí. Gracias a todos los que nos siguen en redes sociales, en Instagram, YouTube, Spotify. Por favor, déjenos sus comentarios. Si les gustó este episodio y llegaron hasta este punto, opinen, por favor. Sí. Para nosotros es interesante conocerlos. Sí, también si tienen sugerencias sobre temáticas que podemos abordar, hemos estado tomando muchas recomendaciones y he hecho capítulos respecto a eso. Libros, también aceptamos recomendaciones, aunque es más difícil que los veamos porque la lista es larga. Sí. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. A ver, posemos para la cámara primero, así como mirando para el medio. ¿Ya? Y ahí yo saco screenshots. Ya. Después saquemos igual una foto del libro desde arriba, porque eso estaba muy bonito. Las promos. Sí, pero espera, ahí ¿Las queréis paremos. grabar así? Sí, porque queda mucho mejor.